Francia fue una de las economías más exitosas, pero en la última década ha perdido muchas de sus cualidades por razones desafortunadas pero necesarias. Fue de los primeros países en iniciar la revolución industrial, pero lo hizo de manera un poco diferente a sus rivales europeos, prefiriendo un enfoque lento y constante que favorecía más a las pequeñas industrias artesanales sobre las grandes fábricas que empezaban a dominar el mundo. Esto fue en parte por elección y en parte porque perdieron a sus trabajadores más calificados antes de notar su importancia. Para bien o para mal, este desarrollo más lento durante un periodo de rápida creación de riqueza global significó que Francia construyó una economía que valoraba a sus trabajadores tanto como otros países valoraban las fábricas que les daban empleo. Esta es una tendencia histórica que claramente ha perdurado hasta la actualidad, donde los trabajadores franceses, más que cualquier otro en el mundo, son famosos por exigir exactamente lo que quieren de las formas más espectaculares imaginables. Pero este pasado único ha dejado un futuro incierto para el país. Hoy, Francia está entre la espada y la pared. Por un lado, no puede permitirse seguir manejando su economía como lo hace actualmente, debido a una variedad de problemas nacionales y globales desafortunados. Pero por otro lado, no puede hacer los cambios necesarios, algo radicales que necesita, o de lo contrario, sus ciudadanos muy activos podrían simplemente irse, en un amargo caso de la historia repitiéndose. El compromiso que el país está haciendo es casi lo peor de ambos mundos. Francia, que alguna vez fue famosa por equilibrar un estilo de vida relativamente igualitario con una industria avanzada, ahora es el hogar de uno de los hombres más ricos del mundo, quien hizo su fortuna con simples bolsos de cuero y baratijas. Un hombre y una industria, obviamente, no son toda la historia de una economía nacional, pero sí son una señal de cambio. Y al perder sus principios económicos únicos, el país podría encontrarse en una posición en la que solo sea una copia menos competitiva de cualquier otra economía avanzada de Occidente. Para comprender estos retos y decisiones, primero debemos responder algunas preguntas simples. ¿Por qué Francia debe cambiar su economía tan radicalmente y no puede hacerlo eficazmente? Y finalmente, ¿qué le pasará al país si continúa estancado? Cuando Francia invierte fuertemente en cosas como la educación y otros servicios públicos, todas estas cosas, al menos con suerte, impulsan la economía y ayudan a continuar financiando más gasto público en el futuro. La revolución industrial fue una de las cosas más importantes, si no es que la más importante, que le ha pasado a la humanidad. En el transcurso de solo unos pocos siglos, que es un abrir y cerrar de ojos en términos históricos, el desarrollo de maquinaria y tecnología, que podía aumentar la cantidad de cosas que un solo trabajador podía producir, llevó a las sociedades de todo el mundo, de ser principalmente campesinos agricultores, a convertirse en consumidores ricos y cómodos. El desarrollo de máquinas y tecnología que podían crear aún más máquinas y tecnología, las cuales podían producir aún más cosas para que todos las disfrutaran, fue realmente lo que los economistas llaman desarrollo de capital. Antes de estas máquinas, las economías funcionaban casi exclusivamente a base de tierra y trabajo. La única manera de hacer crecer un imperio era tener más tierras para cultivar y más personas trabajando en esas tierras. Pero el desarrollo del capital, el tercer factor de producción, significó que incluso los imperios globales más extensos serían desafiados por quien tuviera la mejor tecnología. Las personas que podían desarrollar ese capital, los capitalistas, llegarían a ser más ricos de lo que los señores y reyes terratenientes jamás podrían soñar, mientras también daban inicio a un crecimiento exponencial de la población humana, la riqueza global, y también hay que reconocerlo, el uso de recursos limitados. Esa es la historia, como sucedió en la mayoría de los países, pero fue un poco diferente en Francia. La revolución industrial no fue como encender un interruptor, donde en un segundo todos eran campesinos y al siguiente ya estaban trabajando en líneas de producción. Fue una transición lenta y gradual hacia la automatización básica. En Francia, aunque el país fue uno de los primeros en adoptar la industrialización, esa transición fue bastante más lenta que la de sus otros pares europeos. Los historiadores tienen teorías sobre el motivo, pero todo se debía a la estabilidad y confianza. Francia, mientras comenzaba la revolución industrial, vivía su propia revolución. Y después de eso, estaba en el epicentro de varias guerras regionales, lo que significaba que la mayoría de sus industrias locales, redes de transporte e incluso sistemas políticos estaban orientados a la guerra en lugar de la innovación. Francia también sufrió una fuga de trabajadores calificados en los años previos a la revolución industrial. Estas personas eran principalmente protestantes que huían de la persecución religiosa, pero una gran parte de ellos eran mecánicos e ingenieros pioneros. Habilidades muy valiosas para un país que busque crear máquinas de vapor y fábricas mecanizadas. Ahora bien, aunque estas personas no huían del país en busca de mejores oportunidades económicas en ese momento, este puede ser uno de los primeros casos de fuga de cerebros en la historia, algo que todavía afecta a la nación de Francia hoy en día. La historia es fascinante.
Pero el resultado económico fue que, mientras otros países de Europa empezaban a formar la estructura de economías modernas, con grandes corporaciones dictando enormes imperios industriales, la economía de Francia seguía estando dominada en gran medida por muchas pequeñas industrias artesanales. El resultado de esto fue que, mientras la mano de obra humana y otras economías industriales a menudo eran arrojadas literalmente a la trituradora de carne de la industria temprana, los trabajadores de Francia mantenían mucho más poder sobre sus empleadores porque había muchas más empresas, mucho más pequeñas, impulsando la industria. Si una empresa domina una industria, es un monopolio. En economía, esto no se considera ideal porque la empresa puede subir precios y bajar estándares, y no se puede hacer nada al respecto porque no hay otra opción. Alternativas al monopolio son el duopolio, con 2 empresas dominantes, y el oligopolio, con pocas empresas líderes en la industria, hasta alcanzar la competencia perfecta, con casi ilimitadas empresas compitiendo entre sí. Ahora, normalmente, cuando se evalúan los problemas de los oligopolios o monopolios, la mayoría de las personas, incluso la mayoría de los economistas, se enfocan en los problemas que la competencia limitada puede causar a los consumidores. Si solo una empresa fabrica computadoras, entonces lo que cobren por esa computadora es lo que el consumidor tendrá que pagar si quiere comprarla. Y esa empresa no tendría ningún incentivo para gastar dinero en investigación y desarrollo para hacer una mejor computadora porque los clientes no tienen otra opción. Esto es un problema, pero lo que le causa a los trabajadores es aún peor. Gastar más en una computadora de mala calidad no es tan grave como que alguien capacitado solo tenga un posible empleador. Si una empresa domina toda una industria, puede bajar los salarios de sus trabajadores porque no tienen a dónde más ir. Lo contrario es la competencia perfecta, donde muchas pequeñas empresas compiten por clientes y trabajadores. Así se encontraba Francia durante la Revolución Industrial. La economía francesa creció más lento que otras potencias europeas, con industrias muy concentradas, pero sentó las bases de una cultura más igualitaria que le ha servido bastante bien al país hasta el día de hoy. La desventaja ha sido que la industria francesa siempre ha sido un poco menos productiva que la de países como Alemania, el Reino Unido y especialmente Estados Unidos. Aunque Francia es una economía avanzada, los salarios siempre han sido algo más bajos. Esto fue especialmente cierto en el periodo de posguerra, donde los trabajadores franceses y la mayoría de los trabajadores europeos, de hecho, trabajaban más horas que los trabajadores en Estados Unidos, pero aún así producían menos en general. Obviamente, hoy en día ya no es así, y Francia nuevamente ha sacrificado la producción económica absoluta por un estilo de vida más equilibrado, pero con un mayor enfoque en buenas condiciones laborales, fuertes protecciones para los trabajadores y jubilaciones seguras. Fue un intercambio con el que la mayoría de los trabajadores franceses estaban bastante contentos. De hecho, durante la mayor parte de la historia moderna del país, después de los esfuerzos de reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial, cualquier intento de desafiar esas condiciones laborales y protecciones se encontraba con, digamos que con el tipo de resistencia que les habría servido bastante bien en 1940. Todo esto llevó a la formación de otro elemento vitalmente importante de la economía francesa, tal como existe hoy en día: la mano fuerte del gobierno. Francia ha tenido una economía capitalista durante la mayor parte de los últimos 2 siglos. Sin embargo, ha restringido el libre mercado en algunos sectores, con fuerte presencia gubernamental en ciertas industrias. Tener muchas pequeñas empresas pudo haber sido bueno para los trabajadores, pero también hay beneficios en tener algunas grandes organizaciones en una economía. Pueden operar en sectores y escalas donde las pequeñas empresas no alcanzan. Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, se dio cuenta de esta debilidad y el gobierno tomó un papel activo para rectificar la situación, diciendo básicamente: si no existen grandes operaciones, las crearemos nosotros mismos. Esta fue una política económica que llegó a conocerse como dirigismo. Perdona a cualquier hablante de francés por destrozar esa pronunciación, de todos modos. Esto significa dirección. El gobierno dirige la economía formando industrias clave, pero permite el crecimiento de la industria privada junto a ellas, o incluso superar operaciones gubernamentales si es posible. El gobierno creó empresas estatales como bancos nacionales, el Servicio Nacional de Trenes de Alta Velocidad, Air France, e incluso Minotel, que básicamente era el Internet antes del Internet. En resumen, esto fue un compromiso entre las 2 ideologías principales del mundo en ese momento. El comunismo tenía al Estado como dueño de la industria, mientras que el capitalismo de libre mercado solo dejaba al Estado regular la industria privada. Francia buscó combinar empresas estatales con libre mercado para obtener lo mejor de ambos. La existencia de estas empresas era financiada por el gobierno,
no solo porque podían ser inversiones realmente buenas, sino porque se consideraba importante que el país contara con estos servicios proporcionados por una organización que pudiera ofrecerlos a la escala adecuada. Aunque tener muchas pequeñas empresas compitiendo beneficia a trabajadores y consumidores, una aerolínea no podría funcionar bien con solo 10 empleados. Para ofrecer una red integral de rutas y toda la infraestructura que esto conlleva, se necesitan miles de trabajadores y miles de millones de dólares en inversión, los cuales fueron proporcionados por el gobierno. Ahora, desde una perspectiva puramente macroeconómica, no hay nada particularmente especial acerca de un gobierno. Se le puede ver como otro monopolio que ofrece ciertos bienes y servicios, con una pequeña diferencia. Cuando una empresa privada decide qué producir y cómo producirlo, va a fijarse en lo que puede vender. Y si puede producir ese producto de tal manera que el precio de venta sea mayor que el costo de producir el bien o servicio, entonces lo hará. Los gobiernos también existen para proporcionar bienes y servicios a los participantes de una economía, pero tienen una motivación diferente. Ellos no tienen que preocuparse por la demanda específica de un bien o servicio porque no ganan su dinero vendiéndolo, ganan su dinero simplemente cobrando impuestos a la gente. Esta es una manera muy efectiva de proporcionar bienes y servicios que no son fácilmente transaccionables. La defensa nacional, servicios de emergencia y un sistema legal funcional necesitan recursos para existir. Pero sería difícil lograr que una persona pague por ellos voluntariamente porque solo son efectivos de manera colectiva. Algunos economistas marginales sostienen que el sector privado puede ofrecer estos servicios. Pero siendo realistas, una estructura de gobierno que no tiene que preocuparse por obtener ganancias directas de estos bienes es una manera mucho más efectiva de proveer algo como una fuerza policial. El Departamento de Ventas y Mercadotecnia de un gobierno es su oficina de recaudación de impuestos y un par de esposas para cualquiera que no quiera pagar su suscripción a la sociedad. Y es muy efectivo para proveer ciertos bienes. Por otro lado, hay ciertos bienes y servicios que son provistos de manera más eficiente por el sector privado a través de un mercado libre y competitivo. Aerolíneas, bancos y fabricantes nacionales pueden ser ineficientes por dominar sus mercados. Aunque las industrias privadas puedan competir, es difícil entrar a un mercado donde el competidor tiene el respaldo financiero de un país. Estas empresas estatales también tienden a comportarse de manera un poco diferente en la forma en que producen sus bienes y servicios. Mientras que una empresa privada común intentará reducir los costos tanto como sea posible para maximizar las ganancias, a las empresas estatales a menudo se les asignan otros objetivos también, que quizá no sean el uso más eficiente de sus recursos, pero que en cambio buscan algún beneficio público. El ejemplo más obvio de esto es que, mientras una empresa privada intentará minimizar su fuerza laboral tanto como sea posible para reducir gastos, una empresa estatal buscará razones para contratar a más personas. El alto empleo es popular políticamente. Además, pueden encargarse de bienes y servicios no rentables, como una aerolínea nacional que opera una ruta de baja demanda que conecta al país, pero que no se sostendría sola. Cabe señalar que la mayoría de los países lo hacen de alguna manera. Estados Unidos, sin aerolínea nacional, tiene un programa que paga a aerolíneas privadas para cubrir rutas de baja demanda. En Francia, el dirigismo llevó al extremo el énfasis en empresas estatales, lo que provocó que la economía quedara rezagada en eficiencia y producción. Ahora, en aislamiento, esto quizá no habría sido un problema. Esto puede sorprender a algunos macroeconomistas, pero no todo debe hacerse de la forma más eficiente. A veces conviene pagar servicios públicos no rentables porque mejoran la vida de las personas. Pero Francia no es una economía que exista de manera aislada, y ahora que la economía global está más entrelazada que nunca, eso le está causando al país algunos desafíos importantes. Un efecto secundario no tan obvio de que un gran número de empresas estatales operen en una economía es que esto aumenta la inflación. Cuando los trabajadores consiguen fácilmente empleos en grandes empresas estatales que buscan contratar a muchos, el desempleo disminuye. Normalmente eso es bueno, pero si se exagera puede causar problemas. Los economistas consideran la tasa natural de desempleo como ideal, aunque no implica desempleo cero. En la mayoría de las economías avanzadas es de 2 a 3%. Una tasa de desempleo más baja que eso provoca inflación. Esto también se llama tasa de desempleo no aceleradora de la inflación o tasa de desempleo no aceleradora de inflación, y se grafica mostrando que una menor tasa de desempleo eleva la inflación hasta un punto de inflexión, donde pequeñas mejoras en el empleo provocan hiperinflación. Ahora, como siempre, el hecho de que algo se vea bien en un gráfico teórico no significa que siempre funcione en la realidad. Por el bien de la economía francesa, es importante explicar por qué sucede esto. Si más personas están trabajando, habrá más ingresos para los hogares, lo que significa que más personas tendrán más dinero para crear una mayor demanda total de todo en esa economía.
También significa que si las empresas quieren contratar nuevos empleados, les va a resultar más difícil hacerlo, porque simplemente hay menos personas buscando trabajo. Así que tendrán que ofrecer más dinero para intentar que personas que ya tienen trabajo vayan a trabajar con ellos. Si todas las empresas hacen esto, se verán obligadas a subir sus precios para mantener su margen de ganancia. Esto hará que la gente pida salarios más altos para igualar la inflación y las empresas subirán precios, creando una espiral de salarios y precios. Ahora, esto no necesariamente tendría que pasar si los aumentos en el salario de los trabajadores fueran acompañados por aumentos en la productividad de los trabajadores. Si hubiera 10 personas en una economía y 9 de ellas estuvieran empleadas y recibieran $1 cada una por hacer 9 canastas de bienes, entonces cada canasta de bienes debería venderse por $1. Si la 10ª persona consigue trabajo por $1 y hace una canasta, esa canasta costará $1. Pronto, estos 10 trabajadores notarán que solo ellos pueden producir estos bienes y pedirán salarios mayores a $1.50. Como todavía solo estarán produciendo 10 canastas, todo lo que eso hará será aumentar el precio de esas canastas. Así que en realidad no es tan mejor en general, y eso suponiendo que el 10º trabajador sea tan bueno como los primeros 9. Un alto empleo suele implicar menor productividad de los trabajadores, ya que es difícil reemplazarlos. Y simplemente no hay mucha presión para mejorar sus habilidades o trabajar duro para asegurar los pocos empleos disponibles. Este fue un ejemplo muy simplificado, pero puede haber una razón por la que el 10º fabricante de canastas no tenía trabajo desde el inicio. En empresas estatales, este problema suele empeorar porque la eficiencia y productividad no siempre son prioridad. Así que un nivel excepcionalmente alto de empleo por encima de la tasa natural hará que los salarios aumenten más rápido que la producción total. Habrá más dinero y menos bienes, lo que genera inflación. ¿Qué ocurrió en Francia durante el auge del dirigismo en los años 80? El gobierno retrocedió en varios aspectos, pero incluso hoy, Francia enfrenta la realidad de que sus trabajadores insisten vehementemente en mantener un nivel de vida que su capacidad productiva no puede proporcionar. Condiciones de jubilación generosas, pocas horas laborales y fuertes protecciones a trabajadores se han combinado con empresas que perdieron competitividad global tras décadas de protección gubernamental. Su población también está envejeciendo, lo que significa que los trabajadores jóvenes deben ser más productivos para mantener a un número creciente de trabajadores franceses mayores que esperan un fuerte apoyo en su jubilación. Por un lado, el gobierno podría intentar hacer que esto funcione aumentando aún más los altos niveles de impuestos y el control directo en la economía. Pero más allá de que potencialmente podría tener problemas con la Unión Europea, que insiste en que los países miembros comercien libremente entre sí, esto podría simplemente hacer que más de los jóvenes trabajadores que quedan se vayan. Jóvenes franceses calificados ganan más en Alemania, Reino Unido y sobre todo en Estados Unidos. Francia tiene una de las tasas más altas de fuga de cerebros entre las economías avanzadas. Si aumentan los impuestos para mantener el sistema de fuertes protecciones y grandes beneficios, más personas se van a ir. Si eliminan esos sistemas y hacen la economía más competitiva, además de afectar a quienes esperaban jubilarse a los 55 con buena pensión, los trabajadores tendrán menos motivos para quedarse, ya que sus salarios y condiciones laborales empeorarían. Lo que realmente está sucediendo es una extraña combinación de ambas estrategias, donde Francia está tratando de aumentar su productividad general mientras recorta desesperadamente sistemas insostenibles y poco competitivos. Francia aún tiene ventajas. Su percepción internacional como un lugar de artesanía artesanal se ha mantenido desde los días en que adoptaron un enfoque lento y constante hacia la industrialización. Actualmente, algunas de sus mayores industrias solo venden productos que aprovechan esa percepción. Un bolso de cuero puede costar $100 fabricarlo, pero si es francés podría venderse por 100 veces más. En una industria que agrega valor, eso es de lo mejor. Pero aún así, Francia es un país que ha estado viviendo por encima de sus posibilidades durante demasiado tiempo. Ofrece a su fuerza laboral gran protección y calidad de vida, ejemplo para otras economías. Ahora está siendo superada por lugares más competitivos económicamente y dispuestos a trabajar más duro. Nadie puede prever el futuro, menos los economistas. Pero en respuesta, el país está cediendo y cambiando lentamente su economía para funcionar más como otras superpotencias globales avanzadas. A largo plazo, esto con suerte les dará resultados, pero, inevitablemente, la deuda de vivir por encima de las posibilidades debe pagarse eventualmente, incluso para una economía nacional. Así que, desafortunadamente, probablemente haya más cambios difíciles pero necesarios en el futuro para Francia en el futuro previsible. Como mencionamos, la resistencia a estos temas hace que Francia sea una economía interesante. Aunque los cambios sean necesarios, los trabajadores franceses logran que su descontento se escuche.